Bueno, hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga, los guarde, la bendición esté con cada uno de ustedes, con la familia especialmente, con cada uno de aquellos que está pasando una batalla, una situación, algún problema. Dios está para ayudarnos en nuestras situaciones, en nuestros problemas. Así que vamos a tomarnos un tiempito para hablar la palabra de Dios. Pedimos que el Espíritu Santo se haga presente, que esté en nosotros, en nuestros corazones, y que podamos hablar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, conforme Él nos ha enseñado. Dice la palabra que tenemos la seguridad en la palabra escrita. Pedro dice claramente eso. Los voy a invitar que vayamos a leer Gálatas, la carta del apóstol San Pablo a la gente de Galacia, y en el capítulo 6, el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesús, dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tal vez usted está cansado. ¿Se puede uno cansar? ¿Puede uno fatigarse de las cosas? El ejemplo más grande es el Señor Jesús, que dice: ¿hasta cuándo voy a soportarlo a vosotros? Podemos cansarnos de la frustración que nos produce estar con gente que no cree, con gente que combate el Evangelio. Dice que la ira de Dios viene por los que combaten la palabra de Dios. Romanos 1, Romanos 2, podemos leer sobre este tema. Pero lo importante esta noche es que la palabra de Dios nos pide que no nos cansemos de hacer el bien. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Solo te pido que te esfuerces y que seas muy valiente. Hermanos y hermanas, en estos tiempos que nos toca vivir, de cantidad de noticias nefastas, todo el día bombardeada nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, con noticias de catástrofes, de problemas civiles, de problemas sociales, de problemas económicos. De esto tenemos que aprender que nuestra carga debe ser puesta en el Señor Jesús. No sobre un predicador, no sobre alguien que está hablando la palabra de Dios, sino sobre aquel que fue a la cruz y consiguió la victoria más grande para nosotros los hombres, que es la vida eterna. La batalla, y esto algunos cristianos no creen realmente que esto es una guerra. San Pablo hace la figura de un soldado y empieza a dar los distintos elementos de la coraza, del yelmo, de la espada, del escudo. Todo esto pertenece a una milicia, a una persona que sabe que está preparado para la guerra. Ahora nosotros como cristianos nos consagramos día a día para esa guerra espiritual, en la cual dice también la palabra que Satanás nos tira dardos encendidos y que solamente pueden ser apagados por la fe y el amor. El mandamiento de amar aún a los enemigos no es una cuestión de querer o no querer, es una decisión. Es un mandamiento que nos da el Señor, que nosotros tenemos que encontrar las fuerzas en Él, que nos amó primero. Nosotros, dice San Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tenemos que tener esa fortaleza del Señor Jesús, porque sin esa fortaleza del Señor Jesús, sin esa fe de Jesús,
no podemos triunfar en el cristianismo. Porque el cristianismo está infiltrado por, como dice bien la parábola, esa semilla que se parece al trigo, pero es cizaña. Y dice la palabra de Dios que nosotros no podemos cortarla, no podemos arrancarla, no sea que arrancando lo que parece cizaña, arranquemos trigo. Y tenemos que soportar, tenemos que tener esa fortaleza interior, ese Espíritu Santo que el Señor da como un sello a cada uno de sus hijos. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Y esto que se nos anunció como profecía, de que iba a haber falsos hermanos, gente que negocia con la fe, nosotros tenemos que saberlo y estar advertidos de eso y tener como meta seguir haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien, dice Gálatas. La carta de San Pablo a la gente de Galacia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Está prohibido dejar de hacer el bien y está prohibido desmayarse. Es la misma palabra que se usa en Josué: no temas ni desmayes, porque yo iré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tenemos que creer la palabra. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera leemos la palabra? ¿Cómo la fe va a crecer? Es imposible, porque hay una ley. Yo para cosechar tengo que sembrar, tengo que poner o el plantín o la semilla o cualquier elemento que va a buscar los nutrientes de la naturaleza en la naturaleza y va a desarrollarse. Bueno, así es la fe. La fe necesita beber de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y dice que tiene que oírse. Así que sería bueno que una vez al día leamos la palabra de Dios en voz alta, estando solos o en compañía, pero leer la palabra de tal manera que se escuche. Cuando vamos al médico, el médico nos da una receta y dice: toma esta medicación de tal hora a tal hora, cada 8 horas, cada 6 horas, una vez al día. Bueno, de la misma manera tenemos que aplicar esto, porque estamos en una guerra. Y el enemigo anda buscando a quien devorar. Quiera Dios, hermanos y hermanas, que esta palabra sirva para que ustedes sigan el camino de la vida eterna. Porque cuando alcancemos ese galardón, todo esto va a ser como nada, como si no hubiera existido. El gozo del Señor Jesús le fue mostrado antes de ir a la cruz, y por ese gozo decidió ir a la cruz y darnos vida eterna, vida abundante. Que nosotros, los que tenemos que hablar la palabra de Dios, podamos alentar a cada uno de los hermanos, porque esto es cristianismo, alentarnos unos a los otros, sin juzgar, sin condenar, teniendo los ojos abiertos, comprendiendo, pero no haciendo lo que hacen los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las aguas, dice, y todo lo que hace prosperará. Que el Señor los bendiga, los guarde. Gracias. El Señor esté con ustedes. Que la paz del Señor nos acompañe.
En el nombre de Jesús, amén.